Damos la mirada a los candidatos para este proceso que viene, para el Consejo del Proceso Constitucional. Vamos a estar conversando con una candidata de la circunscripción 6 Valparaíso, representando a Convergencia Social, María Pardo. ¿Cómo está, María? Bienvenida, muy buenos días. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito de su trayectoria, cómo vio el proceso, cómo ve lo que viene más bien, y por qué se decidió a ser candidata. A ver, bueno, yo soy María Pardo, como bien señalaste, soy candidata a consejera constitucional por el distrito, perdón, la circunscripción 6, que es la circunscripción de Valparaíso. Soy profesora de Derecho Constitucional. Hace ya un tiempo ya, desde 2015 vengo haciendo clases de Derecho Constitucional. Estoy terminando mi doctorado en Derecho, defiendo mi tesis doctoral el 16 de marzo, así que dentro de muy poquito. Y en realidad este proceso fue algo que obviamente para un constitucionalista yo creo que es muy emocionante. El anterior también lo fue y este desde luego que lo sigue siendo, aunque por supuesto que con otras quizás sentimientos, pero de todas maneras es algo que en el fondo yo creo cualquier constitucionalista querría, pero es algo que aparece como una oportunidad desde Convergencia Social, em, y que en el fondo lleva a un proceso democrático en que se levanta mi nombre, en que me preguntan si estaría quizá disponible y yo digo que sí, por supuesto, yo creo que es una oportunidad que no se puede dejar pasar, sobre todo si es un proceso democrático que viene desde las bases. Bueno, este proceso es muy distinto del que fue antes. Hay muchas expectativas de que ahora sí puede resultar mucho mejor. ¿Cómo ve usted eso y sus propias expectativas? Sí, yo creo que en realidad por lo menos tengo esperanza en que esta vez funcione. Creo que al final del día tenemos una experiencia muy reciente en un proceso constituyente, ¿verdad? Eso es lo que no muchos países pueden decir. Ya casi somos expertos en procesos constituyentes. Entonces yo creo que eso nos da una buena perspectiva de poder hacerlo bien esta vez. Creo que hay que sacar los aprendizajes. Eso es algo que hemos estado tratando de hacer desde que inscribimos la candidatura hasta este momento. Hemos estado tratando de sacar los aprendizajes, qué cosas quizás sí hicimos bien en el proceso anterior, pero en qué cosas definitivamente tenemos que mejorar. Y yo creo que una de ellas tiene que ver con llevar a cabo un proceso y finalmente escribir una constitución que le haga sentido a las personas. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que la constitución anterior, ahí nos caímos en que las personas no conectaron con el proceso muchas veces y sobre todo con el texto, como que costó mucho conectar con el texto. Creo que eso es algo que hay que mejorar, porque al Ya, final del día tenemos que sí, dale. sí, es que esto que dice usted tiene toda la razón. Ya a esta altura somos casi todos expertos constitucionalistas porque hemos seguido, sobre todo los que hemos seguido con más atención el proceso. Y claro, mirando el vaso medio lleno, hay todo un aprendizaje respecto a los problemas de forma que ahora se tienen que evitar sí o sí, pero también de fondo hay cosas que se discutieron, que la gente vio, que no le gustaron, cosas que sí, y que ahora de alguna manera adelanta la conversación que ustedes van a tener que tener. Sí, exactamente. A ver, yo creo que una cuestión que es fundamental en ese sentido y que hay que sacar el aprendizaje tiene que ver con qué materias vamos a regular a nivel constitucional. Yo siempre lo digo desde mi lugar de constitucionalista y profesora, no hay una ley que diga qué materias deben ser reguladas por la Constitución y cuáles no. Eso depende de cada país, de cada estado. Yo creo que el aprendizaje que tenemos que sacar es que una constitución maximalista que pretende regular muchas materias no le hizo sentido al país y por lo tanto tenemos que hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿en cuáles aspectos parece que es muy necesario regular y cuáles no? Yo creo que para mí, por lo menos, para esta candidatura, uno de aquellos que son fundamentales y que en todo caso forman parte de las bases institucionales que fijó el Acuerdo por Chile, tiene que ver con el Estado social, ¿verdad? La cláusula de Estado social y en particular algunos derechos sociales que nos parecen fundamentales, que al final del día responden a esta necesidad que tienen las personas. Hoy en día las personas se sienten inseguras, las personas se sienten ansiosas, las personas no están logrando satisfacer sus necesidades básicas. Al final del día tenemos que leer bien ese sentimiento, es una emoción, y contestar. Y eso se hace a través de, yo creo, al menos en buena parte, a través de el Estado social, porque el Estado social permite al Estado dar una respuesta robusta a estas personas que
buscan soluciones a sus problemas. Bueno, el Estado Social Democrático de Derecho es una de las primeras cosas que se heredaron del proceso anterior y ya están las bases constitucionales. Eso significa que la discusión que van a dar tanto los expertos como el consejo del que usted puede formar parte ya no va a ser en la instauración, sino más bien en la bajada. Ahí se gana un espacio del fondo, pero puede ser no menor esa discusión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál debería ser el rol de lo público, lo privado? ¿Cómo hacer esa bajada? Yo creo que sin duda hay que avanzar hacia fortalecer la provisión pública de los derechos sociales. Yo creo que eso es algo fundamental. Y de hecho es algo que también digo mucho, que no basta con consagrar derechos sociales como derechos subjetivos, derechos que tienen las personas individualmente, sino que es necesario asegurar su garantía a través de una reestructuración de la organización del Estado, ¿verdad? Al final del día vemos, no sé, esto es algo que pasa en todas las familias postulan, van buscando beneficios por acá, por allá, a cuál postulo, cuál no, en cuál quedo. Eso hay que tratar de ir dejándolo atrás para que la respuesta sea mucho más contundente. Acá está el Estado entregando derechos sociales y no es necesario que tengamos que andar rebuscando esos derechos sociales. Eso parte probablemente de las cosas que más se van a discutir. Ahora, mirando el texto rechazado, ¿hay alguna cosa que usted crea, de lo que no quedó, por supuesto, en las bases, que ojalá se pueda reponer en la conversación? Yo creo que como cuestión general, te voy a decir una cuestión general y luego alguna bajada, ¿ya? Como cuestión general, creo que hay que buscar una constitución que abra el futuro. La constitución del 80, que es la que estamos tratando de sacar para establecer una nueva constitución, es una constitución que al final del día petrificaba el futuro, que no nos permitía avanzar. Eh, y por lo tanto creo que ese debe ser el objetivo, que abrir el futuro. Y uno de los factores que petrifica el futuro en la constitución del 80 es el Tribunal Constitucional. Yo creo que ahí el proyecto de nueva constitución de la convención iba por buen camino. Sí existía un órgano de control de constitucionalidad, pero ese órgano de control de constitucionalidad no tenía competencias de control preventivo. Al final del día, ahí está el gran problema del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que decide ciertas cosas, cosas que muchas veces son muy beneficiosas para las personas. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto que modificaba la ley del consumidor para beneficio de las personas. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Dijo, no, eso es inconstitucional. Entonces, al final del día, funciona como tercera cámara y bloquea el trabajo de los órganos democráticamente electos a través de un poder que en realidad es más bien tecnocrático. Por lo tanto, yo creo que ahí hay, por ejemplo, una otra cuestión en que podemos aprender del proceso anterior. Ahora, cosas más concretas, no sé, hay temas de mujeres, por ejemplo, cuidado medioambiental, temas tecnológicos, de nuevas tecnologías respecto a protecciones de datos, algunas cosas así que eventualmente también se han destacado harto, que se O pudieran sea, tomar. sí, puedo hablar de más cosas, obviamente. Yo creo que el tema mujeres, como dices tú, es fundamental, creo que es una agenda que ya se instaló. eh, ya lo vemos en la misma composición de los órganos del proceso constituyente, ¿verdad? La paridad llegó para quedarse. Yo creo que eso es algo en lo que hay que avanzar sí o sí, que tiene que ver con la integración paritaria de los órganos que tienen carácter colectivo, digamos. Y por otra parte, hay que avanzar en algunas cuestiones fundamentales de protección para las mujeres. De nuevo lo enfoco en los derechos sociales, ¿ah? Porque en el fondo cuando nosotros pensamos en derechos sociales, pensamos en derechos que se entregan a todos por igual. Sin embargo, las mujeres siempre se encuentran en una posición más desaventajada. Pensemos también en el trabajo, ¿verdad? La igualdad de las remuneraciones. Eso es algo que actualmente existe como quizá principio en el Código del Trabajo, pero al final del día no vemos resultados porque la regulación no da el ancho, ¿verdad? Entonces son todas estas cuestiones que tenemos que afinar a nivel constitucional, no para regular extensivamente, porque no podemos cometer el mismo error que cometimos anteriormente, ¿verdad? Y por eso yo creo que mal haría yo en decirte, mira, te voy a dar un listado de todas las cosas que hay que regular, porque ese es el error que cometió la convención anterior. Por eso mismo yo insisto en dar lineamientos. También porque otro de los problemas que tuvo el proceso anterior, por lo menos así lo vio la ciudadanía, tuvo que ver con la falta de diálogo. Entonces, si yo llego a la convención con una idea fija y nadie me saca de ahí, yo creo que eso es problemático, ¿verdad? Por eso prefiero llegar con lineamientos. Ciertamente que en su momento va a haber que presentar
indicaciones y esas indicaciones van a ser robustas, pero yo no voy a presentar un programa de gobierno porque eso es muy inflexible, creo yo. Claro, lo que usted dice es muy cierto en el sentido que de las lecciones que sacamos en temas de forma, la forma como se discutió, la poca tolerancia, la falta de respeto, la poca consideración con algunos, es una de las cosas que probablemente más vamos a estar mirando que en esta oportunidad no se puede dar. Sí. Bueno, yo creo que ahí tengo una experiencia que viene por otro lado, que es el lado académico, y también por mi trabajo en organizaciones de mujeres, ¿ah? Yo creo que ahí hay algo que destacar de las mujeres. En las mujeres discutimos de manera distinta, ejercemos liderazgo de manera distinta, ejercemos liderazgos más horizontales, más Había dialogamos. mujeres bien conflictivas en la convención, que hay de Pero todo, igual que los estoy, hombres. estoy relevando acá otra cosa, estoy relevando los liderazgos sociales. Ojo ahí. Estoy, de hecho, un dato acerca de lo que sucede en mi región, en la región de Valparaíso, 2/3 de los liderazgos a nivel local lo ejercen mujeres. Es cosa de ir a mirar, a conversar con las juntas de vecinos. Hay muchos, muchos liderazgos que son de mujeres y se ejercen de manera distinta. Eso es algo que está estudiado. Yo también hago estudios de género, entonces te lo puedo decir con más o menos ciencia cierta. Son liderazgos distintos. No digo que todas las mujeres ejercen ese liderazgo de esa manera. Y ciertamente que los hombres también lo pueden ejercer. Pero estoy diciendo que ahí hay una beta social que es importante explotar. Porque ya debemos dejar atrás estos liderazgos que golpean la mesa, que se ejercen de manera vertical, ¿verdad? Como desde esta perspectiva de una autoridad intocable. Yo creo que esos liderazgos hay que dejarlos atrás. Yo creo que es hora de construir nuevos liderazgos, nuevas maneras de dialogar. Creo que la gente está cansada de ese carácter bélico que tiene el conflicto en el Congreso, que en algunos casos lo tuvo en la convención. Creo que es hora de algo distinto. Es hora, tal como dice usted, es hora de algo distinto y las expectativas por un lado son muy altas y por otro lado tenemos el desafío, quizá al contrario, el, la poca expectativa quizá, o el poco Mm. interés que presenta parte de la sociedad, quizá un trauma, lo que fue el proceso anterior, otros problemas que son bien urgentes de abordar en otros ámbitos, por supuesto. ¿Cómo ve usted que pueden reencantar a la ciudadanía? ¿Cómo ve que se puede mejorar el proceso de participación ciudadana para que sea, no sé si más incidente, pero al menos que les dé la sensación de que fueron escuchados y que fueron debatidas con más profundidad las cosas que se les proponen? A ver, te voy a decir algo que hemos estado haciendo nosotros en este tiempo. Nosotros hemos estado visitando distintos espacios sociales y políticos y haciendo una pregunta que yo creo que faltó mucho en el proceso anterior, que es, ¿con qué emoción yo me enfrento a este nuevo proceso? Esa es una pregunta que, sobre todo desde la centroizquierda, nos faltó hacer. Creo que no, nos quedamos mucho en la racionalidad de, mire, es que el artículo tanto dice, pero ¿cómo se siente? Y desde ese sentir podemos entender lo que necesitamos también, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una cuestión fundamental. Ahora, en cantar, yo también quiero ser súper, eh, no quiero ser idealista con eso. Yo creo que el momento de la encantación pasó. Eso no quiere decir que no podamos tener un buen proceso, pero este proceso creo que tiene que ser con los pies en la tierra y con una visión mucho más estratégica y mucho más práctica, pensando en qué es lo que hoy en día mejora las condiciones de vida de las personas, qué es lo que hoy en día le hace sentido a las personas y qué es lo que hoy en día protege a las personas. Al final del día, eso es lo que estamos proponiendo también nosotros desde mi candidatura, una constitución que nos proteja. Creo que eso es lo que más le hace falta a las personas, protección hoy en día. Finalmente, ya queda muy poquito para que comiencen oficialmente las campañas. ¿Cómo tiene pensado usted desplegarse? Sabemos que va a ser una elección complicada porque los territorios son muy grandes, el tiempo no es mucho. ¿Va a tener apoyo de personalidades, autoridades? ¿Cómo están visualizando esta campaña? Muchas redes sociales, por ejemplo. Sí, va a ser una campaña agotadora, eso ciertamente es así. Y Yo probablemente creo con que, pocos recursos también en en todas las candidaturas. claro, ahí ciertamente va a ser de mucha ayuda las figuras que me han prestado su apoyo, Diego Ibáñez, Francisca Bello, Natalie Campuzano, son figuras muy importantes en la región que están detrás mío, colaborando no solamente con el despliegue, sino también con su consejo, entonces por ese lado me siento muy apoyada. Evidentemente la campaña tiene que ser por redes sociales, actualmente las redes sociales no se pueden descuidar todas ellas, pero no se puede descuidar el trabajo territorial, por eso ya nos estamos moviendo, ya estamos conversando y ya estamos en estas primeras apariciones también en medios.
Yo creo que hay que hacer un poquito de todo, o si no, no resulta. Van a ser 2 meses intensísimos. Al menos va a haber franja electoral, ahí también hay una buena vitrina. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir dando una mirada, conversando con candidatos con nosotros aquí en emol.com.